Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Yo acá dándoles la clase que nos tocaba el día de hoy, ¿sí? Pero no podemos hacerla en Zoom por el motivo de que tengo clase con los niños de cuarto grado en el mismo horario. Es por ello, ya que estoy dejándole la clase de esta manera, ¿ya? Pero voy a aprovechar de ponerme al día también con la clase que nos tocaba. ¿Recuerdan? El día de miércoles, que fue nuestro aniversario, nos tocaba Historia Universal, ¿ya? Entonces voy a hacer primero las fronteras del Perú y continúo con Historia Universal, ¿ya? Les advierto para que no se vayan a ir. Muy bien. Empezamos entonces con las fronteras del Perú. Como ustedes ven en su libro, tienen ahí el mapa, ¿no? Y está la ubicación norte, sur, este, oeste. Bien, nuestras fronteras están delimitadas, como ya sabemos, con Ecuador, con Colombia y con Brasil, Bolivia, Chile, ¿verdad? Nuestro territorio antes ocupaba todo el norte de Chile y de Argentina, ¿verdad? El día de hoy ya no, solamente con Chile. Bien, los tipos de fronteras que tenemos están detallados en la siguiente hoja. Los tipos tenemos desde la percepción geopolítica, tenemos fronteras muertas, que son la escasa actividad humana, por ejemplo, los glaciares. Tenemos fronteras vivas de intensa actividad humana. Fronteras mojadas, de igual situación socioeconómica, igual como por ejemplo, la que tenemos con Perú, entre Perú y Bolivia. Fronteras secas es la variación de raza y cultura. Idioma, como Perú y Brasil. Brasil tiene el portugués y nosotros el castellano. Fronteras frías son cuando las relaciones de los países son nulas. Mejor dicho, no tiene relaciones. Las fronteras calientes se dan incidentes fronterizos, así como por ejemplo hemos tenido problemas con Ecuador, varias veces. Fronteras beligerantes son problemas fronterizos que pueden darse incluso en una guerra. Fronteras amigables inversas a las frías, ¿no? Desde la percepción geográfica y política podemos encontrar fronteras naturales dadas por accidentes geográficos, ríos, cordilleras y lagos, que tenemos en este caso con Brasil. Fronteras artificiales, ¿no? La red de coordenadas que tenemos geográficamente establecida por hitos, cuando las fronteras se refieren a vías, montañas, y se utilizan los siguientes términos. Por ejemplo, Divortium Aquarium es la línea de la cumbre más alta que separa las aguas que van a formar los ríos, los cuales recorren uno y otro lado de las fronteras. El talwet de un río es el punto más profundo en el cauce de un río y sobre el cual se traza una línea vertical, la que permite establecer fronteras. No siempre corresponde a la mitad del cauce de un río, puede ser menos o puede ser más. También tenemos boca de un río, lugar por donde un río echa sus aguas a otro río o a un mar o a un lago. Asimismo, cabeceras de un río, lugar de origen de nacimiento del río. Confluencia de un río, lugar donde se juntan dos ríos. ¿Ya? Esos son los tipos de fronteras. Bien, al tener fronteras, nosotros estamos expuestos a tratados internacionales. ¿Qué son tratados internacionales? Son acuerdos formales que se suscriben entre los estados. Pueden ser de carácter temporal, comercial, perennes, también de fronteras. ¿Qué requisitos hay para esto? Se debe levantar un acta de negociaciones, debe de ser aprobada y convalidada por los dos congresos de ambas partes. El tratado debe ser ratificado por los presidentes de turno del país, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos con Ecuador, ¿no? Protocolo de Río de Janeiro, Acuerdo Global de Paz con Ecuador. Tenemos con Colombia, determinada según el Tratado Salomón-Lozano 1922. Brasil, determinado según el Convenio Fluvial 1851 y el Tratado en 1929.
Con Bolivia, fijado los tratados de Osma Villazón, Polo Sánchez Bustamante, 1909, y Concha Gutiérrez, en 1932. En Chile, fijado por el tratado de 1929. Asimismo, ¿no?, encontramos en esta parte de nuestro tema, ¿no?, que las posiciones, pues, de nuestro país, como ustedes saben, es central septentrional, ¿verdad? Por el norte limitamos con el Ecuador y Colombia, Ecuador y Colombia. Por el este tenemos a Brasil, ¿no? Tenemos a Bolivia por el sur y Chile tenemos. Y al frente tenemos al Océano Pacífico, nuestro mar Pacífico. Muy bien. Asimismo, encontramos la retroalimentación, que es la geopolítica. ¿Y quién creó el término? Es una disciplina de las ciencias políticas muy importante, porque va a ver el espacio geográfico, ¿no?, y el Estado a la que le pertenece. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda pregunta de la retroalimentación: ¿qué plantean las escuelas geopolíticas de Japón y China? Ellos plantean algo distinto a nosotros: recuperar Taiwán, ser la potencia, que Asia sea la potencia única en el mundo, anexar al Tíbet a su dominio a través de la tecnología. Esa es su ambición, dominar al mundo. Bien. 3. ¿Cuáles son las partes del Estado? Las partes del Estado son la realidad nacional, la política nacional, la potencia nacional y el poder nacional. ¿Ya? Esos son los 4 ítems. Realidad, política, potencia y poder. La 4. ¿Qué es la realidad nacional? Es la situación del país actual. El centralismo, el desempleo, la deserción escolar, la corrupción, la explotación, la irracionalidad de los recursos naturales. ¿Ya? Todo solucionado. Solamente van a trabajar ustedes el pupiletras, ¿ya? Nada más. Bien. Continúo entonces con verificando el aprendizaje. El tratado, pregunta número 1, el tratado suscrito entre Perú y Colombia en 1922, por el cual Colombia obtuvo salida al Amazonas por el trapecio de Leticia, es denominado Tratado Salomón Lozano. La frontera del Perú, 2. La frontera del Perú, que comprende a la mayor longitud de frontera natural, es con el país de Brasil. 3. Para tener valor jurídico, los tratados internacionales deben ser aprobados por los congresos de cada una de las repúblicas. 4. Desde la perspectiva geopolítica, son tipos de fronteras viva y natural. ¿Ya? 5. El tratado Osma Villazón fue firmado con el país de Bolivia. Desde la percepción geopolítica, en las fronteras calientes se dan incidentes fronterizos, ¿ya? Calientes, letra B en la número 6. Número 7. El Acuerdo Global de Paz de 1998 fue firmado con el país de Ecuador. 8. Desde la percepción geopolítica, las fronteras con situación socioeconómica iguales son mojadas. 9. El Convenio Fluvial de 1851 fue firmado con el país de Brasil. Desde la percepción geopolítica, en las fronteras hay problemas fronterizos e incluso puedes hacerte una guerra, beligerantes, ¿ya? Desde la percepción fronteriza, beligerantes. Entonces, hasta allí nuestro tema de geografía, el tema que nos tocaba el día de hoy, ya que lo pongo al Classroom para que ustedes puedan tenerlo, porque tengo este horario también ocupado con la primaria, ¿ya? Pero yo voy a continuar, ¿sí? Voy a continuar con el tema, aquí en el mismo, voy a continuar con el tema de Historia Universal para que ustedes no pierdan la clase, ¿ya? Entonces me escuchan, por favor, y hacen su temita. Igual les voy a desarrollar las preguntas, ¿ya? Bien. Se trata en esta oportunidad de la Primera Guerra Mundial, parte 2. Todos los países involucrados, ya sabemos, ¿no?, que habían peleado,
se va a dar el combate de Jutlandia, el 31 de mayo hasta junio. Se produce en el Mar del Norte y se enfrentan las flotas alemanes contra las flotas británicas, y en un trato de batalla naval es decisiva la guerra, pues con esto Inglaterra mantiene un dominio sobre el Mar del Norte en ese mismo año, pero en diciembre, bajo la jefatura del ejército alemán a cargo de von Hindenburg, los alemanes y austriacos ocuparon Rumanía en diciembre. Con ello se apoderan del petróleo, importante recurso para sostener la guerra. La batalla de Isósono en 1916, Italia, de marzo a noviembre, se enfrenta el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Fuera del frente occidental, Rusia entonces ocupa Armenia turca. Por su lado, Gran Bretaña ocupó Irak, Rusia, y Gran Bretaña se apodera de Persia para garantizar su neutralidad. Con ello, los suministros del petróleo para la guerra estaban asegurados para los países miembros de la Entente y sus aliados. La Segunda Guerra de Movimientos fue hecha por los diplomáticos, y bélicos de esta etapa. Se retira Rusia de la guerra y se produce en 1918 con el Tratado de Brest-Litovsk. En marzo de este año, Rusia se retira de la guerra debido al estallido de la Revolución Socialista, que logró derrocar al último zar ruso de la dinastía romana, Nicolás II. Con este tratado, Rusia pierde territorios como Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Varsavia, y lo cede al dominio alemán. El ingreso de Estados Unidos a la guerra el 6 de abril de 1917 a favor de los aliados de la Triple Entente, los constantes ataques submarinos alemanes en el Atlántico, genera el ingreso de Estados Unidos a la guerra contra la Triple Alianza. Como se mencionó en el tema anterior, fue el hundimiento de Lusitania el pretexto que usó Estados Unidos para ingresar a la guerra, siendo la interceptación del telegrama de Zimmermann el hecho de que aceleró dicho ingreso. Este dato del telegrama de Zimmermann es un telegrama enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, el 16 de enero de 1917. ¿A quién? Al embajador alemán en México, von Frederick, durante la Primera Guerra Mundial. En este telegrama se instruía al embajador para que se acerque al gobierno mexicano con una propuesta para formar una alianza contra Estados Unidos. Dicho telegrama fue interceptado por los británicos y descubierto, Descubierto el plan de los alemanes. La batalla de Caporetto, Kobarid, 24 de octubre de 1911. Lugar Caporetto, de 1917, ¿ya? Lugar Caporetto, actual Eslovenia. En ella Italia es derrotada ante Alemania y Austria-Hungría. Batalla de Piave, la batalla de mediados de junio. Lugar del río Piave en Italia. Esa batalla produce la victoria italiana sobre las fuerzas de Austria y Hungría. La segunda batalla de Marne, lugar río Marne en Francia. Esta batalla es considerada una de las batallas más decisivas de la Primera Guerra Mundial, porque enfrentó a Alemania contra las potencias aliadas de la Triple Entente. Francia, Inglaterra y Estados Unidos ante el avance alemán sobre el territorio francés. La contraofensiva aliada se vio favorecida con la aportación de tropas materiales bélicos de Estados Unidos. El ejército aliado estuvo al mando de Frederick Foch. Desde Grecia, los franceses y británicos liberaron a Serbia y Rumanía, mientras los ingleses se apoderaban de todo el Medio Oriente. En el Imperio Austrohúngaro se producen levantamientos nacionalistas, siendo derrotados definitivamente en Veneto, Italia, en la batalla de Vittorio. Con esto empieza la desmembración del Imperio Austríaco. La rendición de Turquía se va a producir luego de que las tropas aliadas ocuparan Estambul. Se produce el armisticio de Mudros, que obligó a los otomanos a abandonar todo el imperio menos Anatolia. Bien,
Aquí también se va a dar el armisticio de Capinghue en presencia del general Friedrich firma Alemania y los países vencedores de la guerra en Berlín. En el mes de noviembre se produce un movimiento revolucionario que produce la abdicación de Guillermo II. Se forma un nuevo gobierno provisional encabezado por Friedrich Ebert en Alemania. Tratado de Versalles y los tratados complementarios de la guerra. El Tratado de Versalles, tratado que pone fin oficialmente a la guerra, fue firmado por Alemania y por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. La firma exacta de dicho tratado ocurre en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, siendo duras las condiciones que pusieron las potencias vencedoras a Alemania, al cual la acusaron de ser responsable de generar la guerra. Las consecuencias de dicho tratado fueron las siguientes. Primero, Alemania pierde su categoría de potencia mundial debido a la pérdida de todas sus colonias, como por ejemplo tuvo que entregar los territorios de Alsacia y Lorena a Francia, así como los territorios de Tupen, Malmedia y Bélgica y la Prusia polaca a Polonia. Las colonias alemanas de África y Asia pasaron a manos de sus vencedores, Gran Bretaña, Francia y Japón. Desmilitarizaron las zonas ribereñas del río Rin, así como la reducción de su ejército a solo 100.000 hombres. Al culpar a Alemania de provocar la guerra, le aplicaron fuertes indemnizaciones económicas. Alemania estuvo prohibida de ingresar y ser parte de la Sociedad de las Naciones. El Tratado de Saint-Germain, firmado entre las potencias vencedoras de la guerra y Austria, con esto se determina la desmembración del Imperio Austrohúngaro. Hungría se separa de Austria y aparecen nuevos países como Checoslovaquia, Yugoslavia. También se estableció pagos e indemnizaciones y limitaciones en su ejército. El Tratado de Trianon en el 4 de junio de 1920, firmado entre las potencias vencedoras de la guerra de Hungría. Con esto Hungría pierde territorios a manos de Yugoslavia, Italia, Rumanía y Checoslovaquia. Complementan estos tratados las firmas de Bulgaria en Neuilly, Francia, y Turquía con el Tratado de Sèvres en Francia. Fueron muchas las consecuencias que dejó este gran conflicto mundial. Entre ellos destacan las consecuencias económicas, la gran crisis económica y paralización del aparato productivo, sobre todo en Europa, la devaluación de la moneda europea y la inflación. En el aspecto político se desintegraron las últimas monarquías europeas, austrohúngaras. El Imperio Turco, por otro lado, surgen nuevos estados europeos como Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, entre otros. Demográficamente, más de 13 millones de muertos, 13 millones de muertos, qué bárbaro, ¿no? Consecuencias internacionales. Surge la Sociedad de Naciones con sede en Ginebra para poder preservar la paz en el mundo, mientras que Estados Unidos y Japón se consolidan como potencias mundiales. Bien, voy a hacer la retroalimentación del curso de HU. ¿Cómo se produce el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? Con el hundimiento del Lusitania, ¿ya? Número 2. Menciona 3 batallas que se producen durante el año 1916. Batalla de Verdún, Batalla del Somme y Caporetto. 3. Pregunta 3. ¿Cuál es la importancia histórica de la firma del Tratado de Versalles? Por su repercusión al futuro. En efecto, en los años posteriores fueron 50 países firmantes, que posteriormente uno de ellos va a ir a la Segunda Guerra Mundial. Esa es la importancia. Trabajando en clase, también se los voy a detallar, ¿ya? La Triple Alianza, Imperios Centrales, país derrotado que firma el Tratado de Versalles, Alemania. Francisco Fernando, heredero del trono, era el archiduque de Austria Este. Imperio derrotado en la batalla de Piave, el Imperio Austrohúngaro. País que firma el Tratado de Neuilly, Francia y Bulgaria.
País con más bajas mortales en la guerra, el Imperio Británico. País que venció a Alemania en Verdún, Francia. País que participó en el combate de Jutlandia, Italia. País que ingresa a favor de los aliados en 1917, Estados Unidos. Bien, acá dice qué países fueron afectados demográficamente en mayor medida en la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió 2 millones de hombres, Francia perdió 1.400.000, Rusia perdió 1.700.000 y quedaron 20 millones de hombres inválidos. 20 millones de hombres inválidos. La número 2 es personal, la responden ustedes, ¿ya? Ahora sí, verificando el aprendizaje de Historia Universal. Lo escuchan ustedes y hacen su tarea, ¿ya? La Sociedad de Naciones Unidas, que surgió tras la Primera Guerra Mundial, tuvo como sede la ciudad de Ginebra. Ginebra, letra C. Y pueden poner en un costadito ONU también, ¿ya? 2. El tratado que determina la desmembración del Imperio Austrohúngaro tras el fin de la Primera Guerra Mundial puede ser el Tratado de Versalles, pero también está considerado el Tratado de Saint-Germain, la letra E. 3. El armisticio de Mudros, firmado en octubre de 1918 entre el Imperio Otomano y los países aliados del Entente, exigía a dicho imperio abandonar su territorio, letra A. Número 3, letra A. 4. La batalla de Piave, que enfrentó a Italia y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial, es conocida también como Battaglia Seconda o Batalla de Diciembre también, ¿ya? Batalla de Diciembre. En las alternativas no está. Ypres, mediados, no, ¿ya? Es Battaglia Seconda o Batalla de Diciembre, ¿ya? En castellano. 5. No corresponde a las batallas y combates de la Primera Guerra Mundial, Saratoga. No corresponde. 6. En el marco de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras se refiere a la excavación de zanjas para, letra A, evitar el avance de los tanques. 7. Las condiciones de paz entre los países adversarios en la Primera Guerra Mundial fueron establecidos en el Tratado de Versalles. 8. Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial al firmar el Tratado Brest-Litovsky con Alemania. La decisión fue tomada por el líder bolchevique Trotsky. La número 9. Luego del hundimiento de Lusitania, dicho suceso fue usado como pretexto para el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Letra B, la Triple Entente. 10. Tras la derrota de alemán en la Primera Guerra Mundial y entre los años 1919 y 1933 se desarrolló un régimen político republicano en Alemania conocido como la República de Weimar. Bien, queridos alumnos, con eso queda saldada todas las clases para que no les falte nada, porque la próxima semana ya empezamos, creo, el examen. ¿Ya? Entonces, quedo con ustedes hasta la próxima clase. Muy buenos días, cuídense mucho, bendiciones.